Repita conmigo, la obediencia activa la fe. 7 veces habló Dios con Abraham. 7. Y la primera vez que Dios habla con Abraham le dice, sal de tu tierra. Y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, versículo 8 de Hebreos 1, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. El tipo salió sin saber para dónde iba. Esa es la primera vez que Dios habla con Abraham. Fíjense que Abraham obedece ese llamado de Dios. Y termina luego más adelante dándole un título a Abraham, que todos estamos de acuerdo con él, que es el padre de la fe. Definitivamente que hoy día nosotros no salimos de nuestra tierra física, pero hay una tierra que es una tierra mental. Y alguien dijo con mucha razón que las guerras se ganan o se pierden primero en la mente. Así que muy probablemente tú estés ganando una batalla porque tu mente está cimentada en la palabra de Dios. Pero probablemente la esté perdiendo porque está desenfocado. Y Dios me decía a mí, sal de tu tierra, sal de tu pensamiento que tiene actualmente. Prepárate, capacítate, entiende. Sé como los hijos de Isaacar, entendido en los tiempos. Y cuando salgo de la tierra y comienzo a pensar, entonces la segunda vez que Dios viene y habla con Abraham, le dice, te muestro la tierra. Es decir, Abraham ve la tierra, pero no antes de salir. Él tuvo que salir para Dios entonces mostrarle. Dios te quiere mostrar muchas cosas, pero primero tenemos que tomar el paso de obediencia, de salir de la manera que tenemos de pensar. Y ese texto me llama mucho la atención, porque es el versículo 3 de Hebreo 11. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido de Dios. ¿Por qué se constituyó el universo? Por la... De modo que lo que se ve, esto que usted está viendo aquí, fue hecho de lo que no se veía. Ahí dice inteligencia espiritual versus inteligencia artificial. Y hay un texto que quiero leer que dice, pero Dios, 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El verso 14 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 2:14, reza el texto. Y el 15 y el 16 rezan, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Póngase la mano en su cabeza y diga, yo tengo la mente de Cristo. La mente de Cristo es pensar como Él pensó. Ahora, hay un texto también que me llama mucho la atención cuando hablamos de inteligencia espiritual. Ayer definíamos lo que era inteligencia artificial. No lo voy a definir de nuevo, pero voy a definir lo que es inteligencia espiritual. Hay un texto en Colosenses, versículo 9, Colosenses 2, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dijo el apóstol, no cesamos. Esa es la palabra ahí. Cuando usted lee ese texto en inglés, dice, keep
asking. No cesamos, es keep asking. Repita conmigo, keep asking. Él dijo, no cesamos de orar por vosotros. Él no cesaba de orar. Keep asking. Yo sigo orando y pidiendo para que seáis llenos. Porque Él no cesaba de orar. ¿Para ser lleno de qué? Bueno, el texto dice del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Usted tiene una ventaja que el que no tiene el Espíritu de Dios no tiene. Pero hay una condición anterior a eso, que es que usted tiene que keep asking. Usted no puede dejar de orar y pedir para que el Espíritu de Dios le revele, le ilumine y le entregue lo que Él quiere que usted haga en su vida. Usted tiene una ventaja competitiva. Cuando voy a buscar un trabajo, ¿le pregunto al Espíritu Santo o no? Cuando voy caminando en la calle y veo que alguien tiene necesidad de recibir la palabra, ¿le hablo? Muy importante. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sigo orando, no dejo de orar, y en realidad, eso es inteligencia espiritual. Tener la mente de Cristo, pensar como Cristo, andar como Cristo. El término inteligencia artificial se ha proliferado muchísimo en estos tiempos. Y yo quiero que hoy usted, porque el apóstol nos está diciendo aquí, que nosotros tengamos un conocimiento, que seamos llenos del conocimiento de Dios. Y para estar llenos del conocimiento de Dios tenemos que estar en constante comunicación con Él. Pero en adición a eso, necesitamos también ser entendidos en lo que está sucediendo ahora, en los tiempos. Usted y yo no podemos pasar por Bucaramanga porque vivimos aquí, morimos aquí. No. Usted tiene que ser entendido en el tiempo y pedir ese conocimiento que está, porque muy probablemente usted puede ser víctima de lo que está sucediendo. Y hoy lo que le voy a presentar en el tercer mensaje, porque esa es la introducción de inteligencia espiritual versus inteligencia artificial, lo que está sucediendo hoy en el mundo. Nosotros podemos ganarnos todos los billetes del mundo, pero el Hijo de Dios, Jesús, vino con un solo propósito a la tierra. Fundamentalmente, aunque no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, vino con un solo propósito a la tierra. Y eso se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, que si tú quieres ser sabio, dijo el sabio, que tienes que ganar almas, porque el que gana almas es sabio. El ganar una alma es sabiduría. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial y vemos cómo esto se está desarrollando, ¿cómo puedo yo ganar almas para el Señor? Dice en Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras. ¿Cierra cuáles palabras? Cierra cuáles palabras, las que el Señor le estaba entregando. Daniel capítulo 12. No tenemos tiempo para entrar en ese tiempo, pero le voy a explicar ahora brevemente. Y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ese fin ahí es escatos. Escatos es tiempos finales. Viene de la palabra escatologías.
Por eso cuando vayas a estudiar Daniel, tienes que estudiarlo obligatoriamente paralelo a Apocalipsis. Porque Daniel y Apocalipsis trabajan juntos. Pero el Señor dijo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto que acabamos de ver aquí no es sorpresa para Dios. La inteligencia artificial tampoco es sorpresa para Dios. TikTok no es una sorpresa para Dios. Ni Facebook, ni Twitter o X. No es sorpresa eso para Dios. Dios sabía que eso iba a ocurrir. Y su iglesia debe de estar pendiente de todo lo que está pasando. Y yo voy a ir a la data ahora y le voy a decir aquí en Colombia qué es lo que más se vende, qué es lo que la gente está consumiendo, qué no está consumiendo, a dónde la gente está gastando su tiempo, por qué el colombiano avanza a un paso muy retrocedido, es decir, muy atrás de los tiempos, simplemente porque está envuelto en una burbuja y de esa burbuja todavía no ha salido. Yo le voy a mostrar dónde está la data. Yo no le voy a hablar de que porque yo quiero hablarle, yo le voy a decir la data de este país, qué es lo que está pasando aquí en este país. Para que la iglesia se despierte y no estemos en Belén con los pastores. O estemos, como diríamos, en el campo amarrando la chiva. ¿Sabe que para amarrar un chivo hay que correr mucho? Se pierde mucho tiempo para amarrar un chivo. Entonces, cuando usted se pone a amarrar un chivo, va a perder tiempo, porque el chivo no se deja amarrar fácil. Vamos a pasar al próximo slide. Dice, la mente consciente y subconsciente. Ayer vimos algo de eso, pero le voy a explicar lo que dice 23:7 de Proverbio del Sabio. El que no ha leído Así como piensa un hombre, no sé qué está esperando leer, de James Allen. Todos los que están en mi clase de mentoría y de coaching, lo primero que tienen que hacer es leer ese librito. Y lo tienen que leer en una semana o menos. El libro lo que tiene 1 hora y 15 minutos. Si usted se siente y lo lee. Ahora, si lee ese texto, que todos los principios que James Allen tiene ahí, él se lo cogió de la Biblia, fue. Si lee el texto, muy probablemente vas a cambiar tu manera de pensar. Lo he leído no sé cuántas veces ya. Si le digo un número, le voy a hablar una cosa por otra. Pero lo he leído, por lo menos yo lo leo una vez a la semana. De los 3 libros que leo, ese uno. Yo no sé cuántas veces lo he leído. Y el sabio dijo algo, y de este texto fue que salió ese libro. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como piensas, así eres. No eres más, no eres menos. Simplemente eres lo que tienes en el coco. Si tiene muchas cucarachas en el coco, eso eres. Y si tiene muchos mosquitos en el coco, también eso eres. Pero si tiene mucha palabra de Dios y la aplica, eso también eres. ¿Qué tienes en el coco? Analiza tu coco, porque tu coco es el reflejo de lo que tú eres hoy. No más, no menos. Y decíamos ahí que el corazón es la mente. La palabra corazón, y ahora te voy a llevar al texto original, en este contexto proviene del hebreo y hace referencia a la mente subconsciente, es decir, a la mente que está por debajo de la consciente. Salomón afirma entonces que somos lo que está en nuestra mente subconsciente. Dicha mente es nuestro corazón. Y quien controle nuestro corazón, nuestra mente, controla nuestra vida. Quien controla tu mente, controla tu vida. ¿Qué te está controlando hoy? ¿El trabajo? ¿Los afanes?
El dinero, la escasez o la abundancia puede ser. Porque yo llegué a un tiempo que yo no miraba para el Señor, pero ni para darme de vuelta. Y era factura y factura y billete y billete y billete y billete y billete. Y me olvidé de todo porque los billetes son buenos. No, parece que a ustedes no les gustan los billetes porque están serios. Pero yo llegué a un tiempo que eso era y billete, y hasta que el Señor dijo: ven acá, muchacho, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Ni te voy a contar. En Mateo 15:19 dice: porque del corazón, de la mente, del coco salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De ahí es que salen. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su mente, de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, de la mente, habla tu boca. El Señor no se equivocó cuando dijo claramente que ahí es que están los asientos de las emociones. Ahora, algo muy importante. Para controlar a una persona, ¿qué usted tiene que hacer? Bueno, ustedes no son manipuladores, yo espero que no. Porque hay gente que aprende esto para manipular al otro. No vamos a saltar ese capítulo porque usted no quiere aprender eso, ¿no? No, yo se lo digo la próxima vez que vuelva. Sí. Eso no es bueno. Usted simplemente, mujeres. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo cuidado con lo que oímos. Y si tú quieres saber qué es lo que estamos escuchando, para que te quede clarito, como el agua, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Por eso él dice: hay que escuchar la palabra de Dios. Porque si escuchas otra cosa, estás en peligro de que se instale otra cuestión aquí. Y listo, recójanlo. Nosotros funcionamos como una computadora. El hombre creó la computadora imitando al hombre. Oímos, almacenamos, almacenamos. Y escuchamos tanto y almacenamos tanto que cuando alguien te dice una cosa que no está en tu registro de computadora, tú dices: yo no sé. O si tú sabes, tú dices: no, eso no es así. Porque tú has escuchado y has escuchado y has escuchado y has formado paradigmas que no te permiten ver otra cosa, porque ya tú tienes una preconcepción de lo que tú entiendes que tú tienes. Y entonces, para tú limpiar ese disco duro y hacerle un formateo completo y darle delete a todo eso que tú tienes que ahí, eso es un problema. Porque hay computadoras que se le meten un virus tan fuerte, un troyano de eso, que para poder acabar con ese troyano, le da formatear, borrar, y como quiera el troyano vuelve y revive. Y a veces hay que cambiar el disco duro completo de la computadora, y a veces cambia el disco duro y sigue el problema. Tiene que cambiar la computadora completa. Dale mente. La palabra de Dios y el Espíritu Santo es el software. Es el programa que limpia. Cuando el Espíritu Santo entra, comienza una regeneración en tu coco, en tu mente, a comenzarla a cambiar. Y Él comienza a borrar. Delete, 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 delete. Borra, borra, borra. Pero eso sí, tú se lo permites. Porque si tú quieres andar en los momentos que tú andabas anteriormente, el Espíritu Santo dice: no, Él está decidiendo. Por eso dice: no viváis en los deseos de la carne, sino vivir en el Espíritu. No satisfagáis esos deseos. Y eso es lo que pasa hoy día con nuestra mente.
Y por eso el Señor atacó mucho el tema de la mente. Arrepentíos, cambien su manera de pensar. Y como decía, tú te puedes arrepentir en un segundo, pero convertirte es más difícil. Te convertiste hoy, te arrepentiste hoy, pero convertirte te toma un tiempo porque tienes que cambiar tu mente. Ahora, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios por su palabra, si tú la escuchas lo suficiente, especialmente en la noche, si tú la escuchas lo suficiente en la noche, pues tú comienzas un proceso de programación para tu mente. Ese proceso comienza un proceso de santificación. En Efesios 5, versículo 15 dice, mirad pues con diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis necios, sino entendidos, para que conozcáis cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, yo digo con vino, pero uno dice no se embriaguéis con vino. El vino era lo que yo bebía en ese tiempo, pero hoy día hay muchísimo pan por todos lados que hace más daño que el vino. Digo, con esto no estoy diciendo que se emborrache, porque ahorita va a decir, no, el pastor dijo que bebamos vino. No, espérate. Que después va a decir, no, que él mandó a beber vino. No. No embriaguéis con vino. A gente lo que le gusta a veces el dulce. No te embriagues con dulce. Porque si la diabetes te subió para arriba y el doctor te dijo que no más dulce, ¿por qué te come el dulce? Ay, pero es que mi abuela me decía, ay, pero es que me gusta el chicharrón. Esa grasita. Chicharrón, eso sí es bueno. Mamá, mire, usted sabe que le dijeron que el colesterol usted lo tiene muy alto. No te embriagues con chicharrón. No os embriaguéis con lo que sea tu debilidad. Porque hay gente que se dan un baño y una embriagada completa de lascivia. ¿Con qué te está embriagando? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo eres lleno del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y luego que lo está hablando, entonces después dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, en vuestro coco. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces te tengo que dar gracias? Siempre. ¿Por cuánta cosa? Por lo malo, por lo bueno, por todo. ¿A quién tengo que darle gracias? Al Dios y Padre. ¿En cuál nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soportándoos unos a otros en el temor de Dios, versículo 20. Y el 21 dice algo muy interesante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjese que para mí ese es el corazón de las Escrituras. Porque si usted no se embriaga y se endroga completamente del Espíritu Santo, no hay manera que se cumple lo que viene en el próximo versículo. Efesios 6:1. Las casadas estén sujetas a su marido. No hay manera. Antes de él soltar todos los deberes de los padres, de los hijos, de la familia, de todo, te dice, endrógate. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Habla,
canta, alaba, soporta, aguanta del Espíritu Santo. Porque no puedes llevar la vida que debes de llevar sin la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Por eso Él puso el Paráclito en tu vida, el que reemplaza en ausencia. No, yo no lo dejaré solo. Yo me voy, pero yo no lo voy a dejar solo, dijo el Señor. Porque estaban preocupados. No se turbe vuestro corazón, San Juan 14. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tú estás seguro en la mano de Dios. Así que tú no tienes que preocuparte. Pero tiene que hacer gárgara todas las noches con su palabra. Los apóstoles, los discípulos, Gabriela, Priscila, Silas, Marcos, todos esos discípulos que colaboraron con los apóstoles, todas esas personas, Lidia, todas esas personas se conocían el texto de memoria porque no había escrito, existían en la sinagoga solamente. Y nosotros hoy tenemos la palabra de Dios y ni siquiera muchas veces la leemos. Agárgara con la palabra y apréndetela, cómetela. Y eso es lo que se va a instalar en el coco. Y eso es lo que va a gobernar tu vida. La palabra de Dios. Ahora, la palabra. Diga palabra. Palabra de Dios. Dios por la palabra creó los cielos y la tierra. Por la palabra. Por la palabra. Él no buscó un martillo, ni buscó un cincel, ni buscó una máquina, ni buscó una pala, ni un pico. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Por lo que tú estás viendo hoy en tu vida fue hecho de lo que no se veía. No es al revés. Es decir, lo que se ve hoy aquí ya había existido. Vámonos atrás. Si tú quieres entender ese concepto bien, tienes que irte allí, a las bodas de Caná. El Señor Jesús lo invitan, va, conocemos que es el primer milagro de Él, público. Y la madre viene y le dice, se acabó el vino. Bien. Se acabó el vino. ¿Y qué? El Señor le respondió, aún no es mi hora. No ha llegado mi hora todavía. Pero Cristo termina obedeciendo a María, una mujer santa. Y quiero aclarar eso. María no salva a nadie. Porque de ahí es que se agarran los católicos para decir que como Cristo obedeció a María, ella es la salvadora. Pero María misma dice en Lucas 1:47, mi alma se regocija en mi Dios, mi Salvador. María es una santa y fue escogida por Dios, privilegiada entre todas las mujeres. Pero Cristo es el único que salva. Vamos a estar clarito ahí. Se lo digo porque la mayoría de mi familia es católica y ellos me tiran fuerte. Y yo, no, espérate. Él la obedeció porque en el Antiguo Testamento rezaba un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y él obedeció simplemente. Él no tenía que obedecer porque era Dios, pero obedeció. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Nosotros no queremos obedecer cuando los pastores, cuando en nuestra casa, incluso cuando tu esposa te dice algo, marido, tú crees que tú sabes más que ella. Digo, no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Para que no, tú sabes. Obedécela. Sométete también. Tú eres la cabeza, sí, pero no una cabeza por fuerza, sino por amor.
Los hombres se pusieron contentos. El Señor le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y bien, dice: ok. ¿Cuántas tinajas habían? 6 tinajas. Una tinaja aproximadamente, según los eruditos, tenía entre 200 y 250 litros de agua o de vino. Aproximadamente una persona se bebía 1 litro a 1,5 litros de vino. Si ya se habían chupado 6 tinajas, estamos hablando de que los tipos tragaban. Y había un aproximado entre 600 y 800 personas. Porque las fiestas judías eran: apaguen todo y vámonos, aquí no quedamos la semana entera. El Señor le dice: tráigame la tinaja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando el Señor dice: la tinaja, son 6. Échenle agua. Yo me imagino los tipos que estaban allí, se quedaron mirando. Que la llenen de agua. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? ¿Qué? Palabra. Echen agua. Eso es palabra. Y ellos seguro se miraban: hagan lo que Él dice. María, hagan lo que Él dice, hagan. La palabra que le está diciendo, hagan eso. Y cuando llenan las tinajas, conocemos que existe uno de los milagros más potentes, porque el agua transmutó en la molécula y se convirtió de agua en vino. Y cuando le dieron al maestresala, dijo: papá, pero déjate el mejor vino, porque ya ellos estaban chupados. Ellos daban primero el mejor vino, porque cuando ya estaban borrachos no distinguía si estaban dando hasta jugo de uva. Porque ya estaban tirados con su trago, entonces vamos a darle al final el jugo de uva. Imagínate el maestresala que dijo: oye, dejaste el buen vino para último. El tipo estaba tragueado y estaba saboreando uno mejor que el que se había bebido todo el tiempo. Palabra. Por la palabra, Él convirtió el agua en vino. Por la palabra. Cristo no fue a un taller científico, ni hizo una prueba de esto, ni una prueba de aquello. Por la palabra, tu vida cambia por la palabra de Dios. Ahora, si tú no estás convencido todavía, porque a veces cuando uno tiene mucho razonamiento pierde. Porque todo el que sabe mucho y estudia mucho tiene una desventaja, que cree que se la sabe toda. Créamelo, que yo estuve ahí y el Señor tuvo que doblegarme. Milander, vamos para allá ahora. El Señor le dijo: ok, fulano, tenemos la noche entera aquí pescando. Mira, Pedro no era un novato. Pedro era un experto pescador. Pedro echó los dientes en el agua. El tipo nadaba como un pez. Y tenían la noche completa pescando. Y nananina, no había nada. Los tipos saben a dónde buscan los pescados. Porque saben a dónde hay, la temporada, cuando hay, cuando no hay. Conocen el mar, el tiempo, la luna, las estrellas. Los tipos son unos expertos. Y llega el Señor. Palabra. Tírala a la derecha. ¿Qué es eso? Palabra. Pedro sin razón pierde. Vea que ¿qué es lo que se cree el Señor? Que yo tengo la noche entera aquí y no he agarrado nada. Muchas veces eso pasa contigo y conmigo. Nosotros queremos razonar con Dios. Señor, pero ¿cómo voy a cambiar este problema? ¿Cómo voy a cambiar esta situación? Palabra. Pedro no razonó. Pedro dijo: en tu palabra, en tu nombre, la tiro. Y déjame decirte que cuando la tiró, yo no sé qué pasó, pero no había peces. Es que tú no entiendes la lógica del tema. No había
peces y los tipos sabían lo que estaban haciendo. El Señor crea los peces, tanto así que las barcas se estaban hundiendo y tuvieron que llamar otra para poder venir y sacar por la palabra. Tu escasez se define por la palabra de Dios. Tú dirás, bueno, todavía no entiendo el tema. Señor le dice a Pedro, Pedro, mira, me están cobrando impuestos. Pedro dice, a mí también. A los dos no quieren cobrar. El Señor le hace la historia de por qué él no debía de pagar. Y en realidad, pues sí, porque el Señor es la realeza. No debía, pero bueno, el Señor le dijo, mira Pedro, agárrate un palito, una cañita y ve al mar. Y allí en el mar, tú vas a sacar un pez. Y ese pececito va a tener una moneda, un dracma, en la boca. ¿A dónde? Palabra. ¿A dónde lo iba a tener? No en la panza, en la boca. Pregúntate esto ahora y dale mente y usa el coco por un momento. Pedro diría, se le cruzaron los cables al Señor. Porque ¿cómo puede ser que yo con toda mi experiencia de pescador voy a conseguir un pez, el primero, no el segundo ni el tercero, el primero que agarre va a tener la moneda en la boca? Pedro fue, no razonó. Yo hubiera sido Pedro y razono, pierdo de una vez. Porque eso no tiene sentido. Hay cosas en tu vida que ahora mismo no te hacen sentido y simplemente tú no le has encontrado la solución porque tú no has activado la palabra de Dios. Palabra. Pedro va, toma la cañita, lo lleva y paga los impuestos del Señor y de Él. Ahí hay dos enseñanzas fundamentales. Hay muchas, pero hay dos fundamentales. Primero, Charles Melander, no es con tu fuerza. Pedro, no es con tu fuerza, no es con tu sabiduría, no es con tu experiencia, Charles. No es porque tú leas mucho, no es porque tú sepas mucho. No es con tu capacidad, no es con tu entendimiento. No es con tu sabiduría. No es con tu esfuerzo. Es con mi palabra que yo funciono, dice el Señor. Es con mi palabra. Esa es la primera enseñanza. No es con lo que tú puedas hacer o con lo que yo pueda hacer. Es con la palabra de nuestro Dios que se resuelven las cosas. Porque por su palabra suceden las cosas que no tienen que suceder, por su palabra. Pero para tú poder tener su palabra y aplicarla, tienes que ya tenerla instalada en el subconsciente. Porque si no la tiene instalada en el subconsciente, tu piloto automático te engaña. Y entonces trae toda la escasez. Y cuando comienza a tirar todas esas palabras negativas y todas esas palabras de escasez, entonces esas palabras son las que se están reflejando. La segunda enseñanza, Pedro no tuvo que abrirle la pancita al pez. Porque la moneda, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba la moneda? Entonces, como él no tuvo que hacer ningún esfuerzo, simplemente sacarle la moneda de la boca, piensa por un momento, tu libertad financiera está en tu boca. Tu salud está en tu boca. La estabilidad de tu familia está en tu boca. El poder que Dios te ha dado está en tu boca. La palabra es la que te da el poder para tu poder hacer
absolutamente todo lo que Dios te ha entregado. Y por eso hoy el enemigo se ha encargado de lo que tú vas a ver ahora. Pedro, ¿qué fue lo primero que hizo? Escuchó la palabra, pensó en la palabra, creyó la palabra, confió en la palabra, actuó en la palabra, obedeció la palabra y luego la verbalizó y se hizo realidad en su vida. Deja que baje la ficha un poquito ahí. Yo te voy a enseñar cómo tú programas el cerebro ahora. Esta máquina brillante que Dios ha creado. Porque por tu mente pasan 70,000 pensamientos todos los días. Según los científicos. 70,000. Y muchas veces nos pasa a nosotros como el GPS. Te pone una dirección para llegar a un lugar. Y el GPS te dice, dobla a la derecha. Te está dando una palabra. Y tú doblas a la izquierda. El GPS no te dice, tú sí eres estúpido, ¿por qué doblaste a la izquierda? Él no te dice eso. Él lo único que te dice es recalculando ruta. Dios quiere recalcular tu ruta. Dios por su palabra quiere recalcular tu ruta. Para que termines el 2026 en victoria. Bendecido. Y que tú vengas aquí al frente y cuentes las grandezas que Dios ha hecho contigo. Por la palabra. Él recalcula tu ruta. Para eso, yo soy un estudioso de la mente porque if mind can conceive, man can achieve. Dijo Churchill en una ocasión, si la mente lo puede concebir, la mente y el hombre lo pueden lograr. Solo tienes que concebirlo en tu mente, corrijo, y lo vas a poder lograr. ¿Dónde está eso en la escritura? Deuteronomio 6, versículo 6. Dice, y estas palabras, ¿cuáles? Palabras, dijo Dios, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, estarán sobre tu mente, y las repartirás a tus hijos, las repetirás, corrijo, a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas y en todo lugar. La palabra de Dios tiene que estar presente en el baño, en la cocina, en la puerta, detrás, delante, en el piso, abajo. Repetirla, repetirla. Y eso es lo que te va a dar esos puntos neurales. Y eso es lo que te va a ayudar a activar esa palabra cuando tú la necesites. Y esa necesidad y ese problema que tienes desaparece por la palabra. Por eso hay muchos hermanos y hermanas que luchan con pecado años y años. Y es porque todavía no han activado la palabra en el coco. Te estoy dando la llave por la palabra de Dios. Vamos ahora a entrar a un terreno que es muy interesante y que es muy tenebroso. La clave de los medios de comunicación es el uso de las ondas. Repita conmigo, ondas. No, pero voy a tener que regalar un lapicerito para ver si sube la energía, porque ondas. Ondas. Que suene allá afuera, ondas. Muy bien, las ondas son la clave de la comunicación. Ahora existen diferentes tipos de ondas. Existen diferentes tipos de onda. Por ejemplo, la onda de la radio.
utilizada para la transmisión de radio y comunicaciones inalámbricas. La onda de televisión, eso viene por una onda. Emplea en las transmisiones que son directamente a través de señales de televisión analógicas y digitales. El 3G, el 4G, el 5G, todo eso son ondas. Ahora, las ondas contienen el poder de transmitir mensajes y son la fuerza de la mediación. Quien tiene el poder de los medios gobierna todo. ¿Quiénes tienen el poder de los medios en cada país? Sígame un momentito que ahora te va a despertar a esto. Son 5 o 7 familias en cada país. Son los dueños de los periódicos, de la televisión, de la radio, de todo. 5 o 7 familias. Y el gobierno siempre trata de coger los medios. Porque si tiene los medios, controla todo. Porque por los medios es que usted ve la televisión, escucha la radio, tiene el periódico y usa el internet. Ahora fíjese, en el 57º Super Bowl o el Super Tazón, que le dicen allá que es el fútbol americano, 30 segundos de publicidad cuestan $7 millones. 30 segundos de publicidad, $7 millones. ¿Por qué una compañía paga 7 millones por 30 segundos? Porque está utilizando las ondas que están en los aires y esas ondas bajan a tu televisor, bajan a tu teléfono, bajan a tu computador, bajan a tu radio y ellos impactan a millones de personas con ese mensaje que costó $7 millones. Como decía ayer, Netflix tiene muchas ondas también. En México hay una serie que se llama La Reina del Sur. Y aquí hay una que se llama La Reina del Flow. Son ondas que van bajando por ahí. Ahora, si las ondas contienen el poder de transmitir mensajes y son la fuerza de la mediación, la pregunta es, ¿qué significa medios? Esa es la palabra medium. Una persona que se para en el medio, medium, que está en el medio y es el que comunica o une a uno con otro. Un medium es un puente. Si el puente no está, no cruzo, porque tengo que coger un bote o tengo que coger otra cosa. Entonces, eso es un medium. Ahora, que si la clave de los medios de comunicación es el uso de las ondas, eso lo explico aquí también en estos libros, porque esto es muy importante. Esto es un llamado tremendo que tiene la iglesia y un esfuerzo titánico que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si la clave de los medios de comunicación es el uso de las ondas y las ondas están en el aire, la pregunta que yo te hago a ti, ¿quién gobierna los aires? Dice en Efesios, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el que controla los aires, conforme al príncipe de la potestad del aire. El chamuco, el chuki, es el que gobierna los aires. Y oye lo que dice el próximo verso, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. La palabra principado ahí son principios de preceptos que están ubicados en diferentes lugares y ellos instalan en cada una de esas zonas que él asigna leyes, como vimos el viernes, contra potestades, contra los gobernadores. Busca esa palabra en el original. En el griego esa palabra gobernadores es influencers. El príncipe gobierna los aires. En los aires están las ondas. Las ondas transmiten mensaje. Y
Las ondas son la fuerza de la comunicación. Él ha contratado a los influencers, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está en tu Biblia. El enemigo tiene un ejército funcionando y mandando palabra, que es la palabra que él quiere, porque él sabe que por la palabra de Dios es que se maneja todo. Él quiere que por la palabra que él está bajando a través de los aires, que él gobierna todo, y él se hace pasar como el mediador. Y la Biblia dice que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hecho hombre. Entonces, como él quiere usurpar, él quiere usurpar completamente todo lo que Dios ha hecho, entonces él está controlando absolutamente todo lo que llega a tu celular. Todo lo que llega a tu celular. No hay poder en la tierra. El poder está en el aire. El poder está en las regiones celestes. Aquí en la tierra no hay poder. El enemigo no le interesa la tierra. El enemigo le interesan los aires. Porque si él controla los aires, controla todo. Tú dirás, Milander, ¿y a dónde está eso en la Biblia? 1 Tesalonicenses 4:16-17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados. La palabra ahí arrebatado es tomar por la fuerza. Es la palabra griega arpazo. Esa palabra arpazo, que es tomar por la fuerza, significa tú eres de mi propiedad y te llevo. Por eso el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen, y yo las tengo en mi mano y nadie las arrebatará de mis manos. Tú estás seguro en la mano de Dios. Tú estás seguro en la mano de Cristo. No hay duda de eso. Estamos seguros en sus manos. Por eso dice, seremos arrebatados y recibiremos al Señor en la tierra, en el aire. Ahí el Señor reclama los aires. Y le dice al enemigo, quien gobierna aquí soy yo. Porque él tiene los aires acaparados. ¿Para qué? Para influenciar en el coco. Porque si él controla el coco, él esteriliza completamente tu vida. Y si él esteriliza tu vida, él lo que está haciendo es, por la palabra que te manda por Facebook, te manda por Instagram, te manda por Twitter. Por eso la iglesia tiene que utilizar las redes sabia y prudentemente. Para impactar, no ser impactado, porque la iglesia es la sal de la tierra. Y cuando usted está en las redes quemando tiempo y perdiendo tiempo y viendo TikTok y viendo, usted lo que se está llenando el cerebro es de cucarachas y ratones. Y eso es lo que quiere el diablo, porque le está impactando los aires, y los aires tienen ondas, y las ondas bajan mensajes, y esos mensajes aterrizan en tu casa, en el baño, en la cocina, en la mesa, en toda parte. La gente se une en la mesa y todo está en el celular y nadie conecta. El enemigo se ha encargado. Eso está aquí en los libros. No, que yo no tengo para comprar libros. Tú no tienes para comprar libros porque el enemigo no quiere que tú sepas lo que está pasando. El enemigo no quiere que tú te eduques. Él te quiere tener como una venda, porque él sabe que cuando tú despiertas la palabra de Dios, tu vida completamente toma un giro de 360. A su nombre. Yo te voy a dar qué está pasando ahora mismo en el mundo. Y aquí después te voy a traer al mundo y después te voy a traer a aterrizar aquí en Colombia, para que tú sepas a dónde está el dinero, qué el enemigo está haciendo y cómo él está trabajando a través de los aires con esas ondas que está transmitiendo mensajes y que están aterrizando ahí. Y te voy a decir lo que tu vida ahora mismo, te voy a dar la radiografía completa de todo lo que tú haces.
hay 8.2 billones de personas en el mundo. De esos 8.2 billones, 8.200 millones de personas, hay 5.700 millones de celulares. Ahora, ¿puede la iglesia competir si tiene 2 cultos, 3 cultos a la semana, con 40 horas a la semana? El diablo tiene todo este tema acaparado. Por eso que la iglesia tiene que levantarse e impactar el modelo de inteligencia artificial con la palabra de Dios, para que transforme la mentalidad del que está ahí. Porque el que está ahí no está buscando la palabra de Dios, se está entreteniendo, porque el enemigo que está en los aires usando las ondas que transmiten mensajes que aterrizan ahí, está cambiándole el coco a todo el mundo. Por eso usted ve los Gen Z, la generación Z, los que llegan hasta 19 años, la generación Z hoy día en Estados Unidos. ¿Usted sabe lo que le pasa? No lo quieren emplear en ningún lado. ¿Usted sabe por qué? Porque la generación tiene un problema de attention span. ¿Y qué es attention span? Attention span es atención cuando le hablan. Tú lo pierdes a ellos en 5 segundos. Porque ellos están en otro mundo. Están en una aurora. Y es el mismo diablo que lo tiene acaparado. Con la tableta. Mi hija no toma la tableta si no es para usar la Biblia. ¿Y qué quiere, papi? Digo, póngase ahí la Biblia, la casa feliz. Pregúntale a mi hija, la más pequeña que tiene 5 años, se sabe todos los libros de la Biblia. Que quiero ver los muñequitos de Disney. Digo, en Disney lo vamos a ver en físico. Ve aquí la Biblia en la tableta. Hay que dárselo para que ellos se estén tranquilos. El diablo te tiene tranquilo y te lo está hipnotizando. ¿Crees que te habla de inteligencia artificial y de tecnología? Ese es el fondo, pero tú no escuchas eso en ningún lado, porque el diablo se ha encargado de silenciar todo para que él pueda seguir haciendo su trabajo en los aires. Y la iglesia está durmiendo en Belén con los pastores. Él agarra su bolsito, no ha terminado la hora del trabajo, él lo coge, se va y se desaparece. Nadie lo ve más. Porque no se le puede hablar alto, no se le puede exigir, no se le puede decir nada. ¿Tú sabes por qué? Porque esa generación que tiene menos de 20 años, ¿tú sabes qué es lo que ha pasado? Que se ha acostumbrado con el teléfono a estar, y cuando se paran tiene que ser algo que les llame demasiado la atención. Tienen 3 segundos solamente para captar la turba y están ahí. Y ese es su pensamiento que han instalado en su mente, en su subconsciente, y están controlados completamente de eso. Y cuando tú le hablas, ellos dicen, ajá. Y cuando tú le subes la voz y le exige, se quiebran y dicen que tú le estás hablando mal. ¿Y qué están haciendo las empresas ahora? No lo están empleando allá en Estados Unidos. Porque si un gerente no le puede llamar la atención, ellos no trabajan. Ellos no te van a escuchar, porque ya ellos saben a quién están escuchando. Al enemigo, disfrazado. Vamos a dejar que baje la ficha. ¿Cuántas horas te está chupando ahí en la computadora? 3:57, 4 horas. En total 8. Por eso decía esta mañana que 2:40, que es el 10% de 24, que es el diezmo al Señor del tiempo que tú tienes que dedicarle, es totalmente, si no lo hacemos, es un robo sin mano y sin arma que le estamos haciendo al Señor. Y después decimos que el tiempo no nos rinde, que no nos da. Ahí es que se está yendo el tiempo. ¿Cómo va a cambiar tu vida y facturar? Tienes que chuparte los libros
tienes que comértelo, tienes que hacer masterclass. No, que lo voy a hacer después. Ahorita se te baja toda la adrenalina y se te va, porque el enemigo ya tiene controlado el subconsciente completo en el coco. Y cuando este caco pelado se vaya de aquí y tú quedes motivado ahorita y... porque esas 8 horas pesan más que estos 40 minutos que estamos aquí. Si no toma acción de una vez y te lanza, el enemigo te va a seguir siendo, dándote el quesito ahí todo el tiempo, como se lo ponen al ratón. Y ¡tac! Y lo coge y se lo come. Tienes que despertar y levantarte. Por eso Dios le dijo a Josué: levántate. ¿Tú quieres que el 2026 sea diferente? ¿Quieres que el 2026 sea diferente? Entonces tienes que apagar el 80% de ruido. ¿Qué sonó el celular? ¿Qué viene aquí? ¿Qué un chat? ¿Qué un mensaje? ¡Apágalo! Tíralo en el agua. Que se ahogue. Ve, ahí el coco te está diciendo: se volvió loco ahora el pastor. Que el coco está programado con ese chip ahí. ¿Quiere más data? ¿Quiere saber lo que están haciendo aquí? ¿Y en qué la gente se está gastando la platica y después dice que no tiene? Para la ofrenda y para los diezmos. Te voy a decir ahora en qué se lo están gastando. ¿Quieres saber? Eso es data, eso yo no me lo estoy inventando. Lo primero que está haciendo la gente aquí es buscar información. 74% del colombiano está buscando información. El 69% está buscando información de cómo hacer cosas. Ahora, ¿qué información están buscando? Si la iglesia no se levanta a utilizar la inteligencia artificial para impactar. Si la iglesia no se levanta a crear riquezas para apoyar los ministerios. Si usted ni siquiera quiere coger este librito en su mano para usted comenzar. Aquí yo le pongo 20 años de experiencia. No es verdad que por $1 yo le voy a poner 20 años de experiencia. Eso no es para hacer dinero. Eso es para que usted se nutra. Hay una parte que tú tienes que hacer y que Dios no la va a hacer por ti. Y ahí están todos los renglones de lo que la gente hace. Ahora vamos a ver, en realidad, cuáles son los sitios que la gente más visita. El 99% en el próximo, por favor, redes sociales. ¿A dónde está la iglesia en las redes sociales? Porque creemos que con un post que vamos a subir y que el pastor predicó y subo uno hoy, subo uno mañana, con eso estamos inventando. El enemigo te tiene entretenido. Eso no hace nada, eso no le hace ni coquilla. El enemigo se está riendo con los dientes de atrás. A la iglesia la tengo en 4 paredes y yo me estoy comiendo el mundo y me lo estoy comiendo a ellos también. La data, mira la data. No me mire a mí. Que la data que te está diciendo qué es lo que está pasando. Y por qué hay tanta esterilidad. Y no hay avance que tú puedas ver significativos. Porque estamos envueltos en muchas cosas. Pero no estamos envueltos en nada. Hay que no tiene neutralizado con el equipito. Ahora te voy a decir en qué está gastando el dinero. Aquí el colombiano se gasta casi $3,000 millones en electrónico. Ahí está. Ahí que se están gastando los chelitos aquí. Los centavos se lo están gastando. $2,000 millones en fashion. En ropa, en moda. Aquí que más zapatos se venden. Esto es tremendo. El enemigo tiene a todo el mundo entrenado para que gaste en fashion. Míralo allá, fashion, segundo. Ahí la gente se está gastando la platica. Y están gastando la platica antes de cobrarla. No han recibido el chequecito y ya está gastadito. Porque hay que estrenar. Porque si yo me muero mañana, déjame disfrutar hoy. ¡Mentira del diablo!
Porque te está vendiendo todos esos mensajes por esas ondas que bajan, y tú lo ves y lo ves y lo repites y lo ves y lo ves hasta que tú vas a hacer lío completo. Y cuando te dice invierte en un libro, invierte en el masterclass, ay, pero que eso es mucho dinero. El diablo te tiene acaparado. Hay algo que tienes que comprar, dice el sabio, y es conocimiento. En todo lo que haga, compra conocimiento, porque si compra el conocimiento, Él es que te va a libertar de la pobreza. Cómpralo el conocimiento, porque Él te va a dar el dinero luego. Mira, los ricos, si le quitamos toda la fortuna hoy día a Bill Gates, 100 y pico de miles de millones de dólares, él dijo que en pocos años vuelve a recuperarla. Ahora, vamos a hacer una suposición. Se reunieron los hombres más millonarios del mundo y repartieron su fortuna. Si 5 de los más millonarios, que no te lo voy a mencionar ahora, pero 5 de los más millonarios se reúnen y le devuelven el dinero a la humanidad, a cada persona le cocaría aproximadamente entre 5 y 7 millones de dólares del mundo. A los 8,000 habitantes le quedarían de 5 a 7 millones de dólares al mundo. Si 5 de los millonarios más grandes del mundo se dan sus fortunas a ellos. El tema es que muy probablemente está comprobado que si reparten su fortuna, ellos vuelven a recuperarla y todo el mundo comienza a estar pobre de nuevo. Se ha comprobado que el que se saca la lotería a los 2 años tiene menos dinero que cuando se la sacó. Porque no tiene la mente para manejarlo, no tiene el coco para administrarlo. Y ese es el problema número 1, la mente. Es el acceso, el valor más importante que tú tienes. La iglesia es necesario que se levante y que lleve la palabra. Cuando usted se ocupa en la palabra de Dios, el enemigo completamente comienza a huir, aunque regresa, a resistir al diablo y de vosotros huirá, pero comienza a huir. Te damos gracias, Señor. Bendecimos esta casa. Bendecimos a cada persona aquí presente y también a los que no están. Bendecimos sus vidas, Señor. Declaramos que su mente y su corazón serán transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de nuestro Dios, que es agradable, buena y perfecta. El enemigo que gobierna los aires no quiere esa voluntad para nosotros, pero tú quieres transformarnos por medios de tu palabra, para que podamos ser una lumbrera en este mundo y podamos reflejar a Jesús. Repite conmigo: las riquezas de mi Dios circulan en mi vida y fluyen hacia mí en avalanchas de abundancia, y todas mis necesidades, deseos y metas se cumplen instantáneamente en tu voluntad, porque soy uno con Dios. Y tú, oh Dios, eres y siempre serás el Todopoderoso. En Jesús, amén.